Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y segundo, activa la campanita para estar informado de todo lo que estará llegando completamente esta semana y las siguientes semanas, porque habrá mucho contenido, mucho movimiento de muchas cosas fuertes, no solo Warzone Mobile. En fin, vamos a darle con lo que más importa y vamos con lo primero. Ok, bueno, primero señores, oficialmente lo que están viendo en pantalla es la Gaming Hub. Algo que muchos tal vez conocerán por usuarios de Samsung, y creo que son los únicos al día de hoy. No sé si en Red Magic, de momento no he revisado, en Xiaomi, en los dispositivos de Apple o en los dispositivos en general de Android tengan esto que actualmente voy a mostrar de lo que es el Gaming Hub, o mejor dicho, el Game Launcher del propio Samsung. Ok, primero que nada vamos a hablar de los jugadores que hay actualmente en Warzone Mobile. Y pues poco a poco veremos cuáles son los niveles de audiencia que tienen en jugadores de Galaxy. Obviamente estos jugadores no definen lo que son los jugadores a nivel global, porque recuerden que la mayoría de personas juegan en otros dispositivos, ya sea Realme, Poco, que son muy famosos, incluso los mismos Xiaomi. También la gente que juega en Red Magic, la gente que juega obviamente en Apple, que también hay mucha gente que juega en Apple, entre otras cositas más. Pero para que nos hagamos una idea, como cuánto más o menos habrá de gente seguramente por marca de dispositivos móviles. Ok, lo primero que estamos viendo es que actualmente en un cabo de 7 días, hace 3 días básicamente, el tope de jugadores fue de 29.700 personas, casi 30.000 personas jugando en Warzone Mobile. Ahora, vamos a hacer énfasis en algo que pasó hace un par de semanas, que básicamente estamos hablando con lo que fue el lanzamiento considerablemente del juego. Ok, vale, vamos a hacer esto de fácil. Esto que están viendo hace 16 semanas era cuando el juego estaba en su fase beta, por así decirlo, antes de su lanzamiento global. Cuando llegó al lanzamiento global, llegó a un pico de 132.000 personas, cuando ahorita bajó a un pico de 55.700 personas. Y viendo los picos considerables del juego, que pues aquí lo vamos a ver, no se preocupen, para ver los picos del mismo juego, que incluso yo aquí lo saco completamente de esta estadística de un Samsung pues, S23. Pues podemos ver que los picos han sido considerablemente pues normales, lo que quiere decir de que ha habido un total de más de 58.000 personas jugando actualmente, casi 55.000 personas jugando Warzone Mobile a lo largo de estas últimas semanas. Luego en el pico de 7 días, que lo podemos visualizar acá, pues va de un pico de 25.400 personas a llegar a un pico total de casi 30.000 personas. Lo que quiere decir de que sí, poco a poco con las actualizaciones correspondientes, Warzone Mobile va agarrando un poquito más de gente. Y pues si vemos su tope, obviamente bajó un déficit muy alto de 132.000 personas, que fue su tope en lo que fue de jugadores en lo que fue Samsung. Ahora, imagínense, si fueron 132.000 personas el tope de jugadores en Samsung, ¿cuántas personas habría tenido en otras marcas de dispositivos móviles? Estamos hablando de un lanzamiento que no fue malo en términos de feedback. O sea, el hype sí estaba ahí. Lo que pasa, sabemos qué pasó y qué lo mató actualmente a Warzone Mobile. Y sí, fue actualmente, mejor dicho, la optimización y rendimiento del juego. Poco a poco, el juego pues está tratando de reivindicarse. Y pues se nota considerablemente las bajadas que ha tenido, porque aquí podemos ver una de las bajadas más constantes, que aquí incluso se muestra, aquí se la voy a mostrar, que es la bajada exactamente de las últimas semanas. Y es que se nota muchísimo en las últimas 7 semanas, porque ya vamos a ir a 2 meses oficialmente del lanzamiento global de Warzone Mobile, teniendo en cuenta que pues faltan 7 días básicamente para lo que es el lanzamiento, para bueno, que sean básicamente 2 semanas de lanzamiento completamente global. Aquí lo podemos visualizar. Hace 4 semanas que fue previo a su lanzamiento global, bajó de 132.000 a 89.000, 73.000, ha seguido perdiendo gente, 63.000, 55.000, pero esta semana ya por fin se reivindicó y va subiendo nuevamente. ¿Esto podríamos decir lo que ha sido por la actualización que han sacado? Seguramente sí. Y es que la actualización que han sacado actualmente en Warzone Mobile define lo que quieren hacer y lo que están haciendo con el modo alto voltaje, que es el modo de juego, y también el 120 FOV, que ha traído mucha expectativa al juego. ¿Le falta optimización y rendimiento al juego? Sí. También hay que destacar de que vendrá una actualización antes de la actualización, que ya es el 28 de... El 28 ya oficialmente de mayo, faltan 2 semanas, para que la gente lo sepa. Estaremos posiblemente trayendo la APK, como siempre, trayendo toda la información detallada, todas las notas del parche, estaremos en directo. Se vienen muchas cosas fuertes para que ustedes lo sepan y para que estén informados. Así que sí, Warzone Mobile está reviviendo nuevamente después de una decaída muy fea, pero esto dependerá también si los desarrolladores siguen metiéndole plus más plus. Y esto pues se ha notado muchísimo tanto a nivel del juego, tanto en calidad de Android como en dispositivos iOS. Entonces es lo que define como decirles, bueno, puede que sí tengamos fe, porque
Después de lo que ha pasado, que imagínense que llegó a un tope de 140.000 personas, lo que fue actualmente el Warzone Mobile en dispositivos Samsung, ¿cuántos habrán salido en Apple, Red Magic, Realme, Poco, entre otros? Quiere decir de que el juego llegó a más de 2-3 millones de jugadores en un día. ¿Cuál fue su problema? El peor lanzamiento global de la historia, por el tema de la optimización. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues bueno, ya veremos si Activision pues sigue trabajando. Bueno, en teoría sí lo siguen trabajando, no se dan por vencido, al menos dentro de lo que cabe. Apenas vamos por 2 meses de lanzamiento global. El Apex pues sobrevivió 8 o 9 meses. Así que le quedan, por así decirlo, un total de un par de meses más para ver si puede lograrlo sobrevivir. Al día de hoy, pese a la mala optimización y muchos problemas graves que hay actualmente al día de hoy en lo que es Warzone Mobile se define como lo que está logrando hacer, tratar de sobrevivir, aunque sea, con lo que queda. Pero bueno, si esa es la gente de Samsung, ¿cuánto será la gente de Xiaomi? Posiblemente casi lo mismo. Podrían ser un total de 100.000, 300.000 personas al día en Warzone Mobile. Dependiendo de la región, seguramente nuestra región Latinoamérica tenga entre 300.000 personas al día, porque es una de las regiones que más le gusta jugar Call of Duty. Si no, pregúntele a PlayStation y pregúntele a Xbox, que literalmente Call of Duty es top 1, top 2 de juegos más jugados en la región de nosotros, en nuestro continente. Así que veremos qué pasa y qué sucede. Y bueno, cualquier cosa les estaré informando detalladamente con lo que pasa relativamente del juego. Ahora, haciendo énfasis en ello, vamos a la versión 3.5.2. Esta actualización será mediáticamente no de lotes, sino, como muchos dicen, no de contenido, sino de ver qué problemas arreglan en el código fuente, qué problemas absurdos encuentran, como el típico crasheo que puede pasar en iPad. Pero sí, la gente está jugando, la gente ya te digo yo que sí le gusta el Warzone Mobile. O sea, pese a todo, sí la gente sí lo juega y se está demostrando muchísimo de que esto no es inventado. Así que bueno, en fin. Así Destro, ¿dónde sacaste esa información? Agarré un S23, me prestaron el S23, me fui al Gaming Hub, me instalé el Warzone Mobile, revisé las estadísticas correspondientes de las últimas semanas. Como pueden visualizar, Warzone Mobile sí fue un tremendo boom, tuvo más de 140.000 personas mediáticamente, y eso que si hubiera estado mejor optimizado, seguramente tendría un pico de entre 100.000 a 150.000 personas estables al día de hoy, pero como sabemos salió demasiado mal este juego. Lo que confirma lo que yo había comentado. Sí, Warzone Mobile no era un mal juego, ni tampoco la gente no lo miraba con buenos ojos, sino que sí, la gente tenía mucho hype, pero ellos mismos mataron ese hype, la gente de Activision, con lo que fue, pues demostrar de que sí, Warzone Mobile salió demasiado mal a nivel de optimización y actualizaciones correspondientes. Bueno, en fin, solo quería darles estos datos que son muy importantes porque parece que la gente no le gusta hablar de estos datos que la verdad es que son muy relevantes, dando a entender de que sí, Warzone Mobile poco a poco está volviendo a revivir. Si en Samsung está reviviendo, posiblemente en otros dispositivos lo está haciendo. En fin, muchas gracias por el apoyo, claro que sí.